Si alguna vez te has preguntado cómo un joven rey de Grecia logró conquistar uno de los imperios más poderosos de la antigüedad, acompáñame mientras exploramos la increíble historia de Alejandro Magno. Alejandro III de Macedonia, mejor conocido como Alejandro Magno, fue uno de los más grandes conquistadores y genios militares de la historia. Su vida fue una mezcla de ambición desmedida, liderazgo excepcional y una serie de victorias que cambiaron para siempre el curso de la historia. Desde su nacimiento en 356 a.C. en Pella, hasta su muerte en 323 a.C. a los 32 años, su vida estuvo llena de eventos dramáticos que definieron su legado. Hoy vamos a recorrer su historia, entendiendo sus motivaciones, sus batallas y el imperio que dejó atrás. El 20 de julio de 356 a.C., en la ciudad de Pella, nació Alejandro Magno, hijo del rey Filipo II y la reina Olimpia. En el momento de su nacimiento, su madre ya creía firmemente que su hijo estaba destinado a ser algo más que un simple rey. Según la mitología, su madre había soñado que una tormenta de rayos había caído sobre ella durante el embarazo, un augurio de que su hijo sería hijo de Zeus. Olimpia, una mujer de gran inteligencia y ambición, fue clave en la educación temprana de Alejandro, inculcándole la creencia de que su destino era conquistar el mundo. Desde joven, Alejandro demostró una inteligencia superior. A los 13 años, fue nombrado regente de Macedonia mientras su padre estaba en campaña. Durante este tiempo, Alejandro demostró su capacidad estratégica al sofocar una rebelión en la ciudad de Escitia y fundar una ciudad que llamó Alejandría, como un homenaje a su propio nombre. En 336 a.C., Filipo II fue asesinado por uno de sus propios guardias en una conspiración que implicaba a su esposa, Olimpia. La muerte de su padre dejó a Alejandro, con solo 20 años, al mando de un reino que, aunque poderoso, estaba rodeado de enemigos. Muchos en Macedonia temían que Alejandro, siendo tan joven, no pudiera mantener el control del vasto reino que su padre había construido. Sin embargo, Alejandro se mostró rápido y decidido. Para asegurar su poder, mató a varios de sus rivales, incluidos algunos familiares cercanos que podrían haber representado una amenaza. Pero su mayor desafío fue mantener la unidad de Grecia, donde varios estados, como Tebas, intentaron rebelarse contra la hegemonía macedonia. Alejandro aplastó la rebelión de Tebas, destruyendo la ciudad por completo y vendiendo a sus habitantes como esclavos, un mensaje claro de que no toleraría la traición. En el 334 a.C., Alejandro se lanzó a la mayor empresa militar de su vida, la guerra contra el imperio persa. Su objetivo era vengar la derrota de los griegos a manos de los persas y, sobre todo, cumplir el sueño de su padre de unificar Grecia bajo su mando y expandirla hacia Oriente. Alejandro reunió un ejército de aproximadamente 35,000 hombres, un ejército formidable para la época. Su primera gran batalla contra el imperio persa fue en el río Gránico. A pesar de que el ejército persa era mucho mayor, Alejandro demostró su habilidad táctica al vencerlos de manera decisiva. Esta victoria marcó el inicio de la campaña para derribar el imperio persa, el mayor imperio del mundo conocido en ese momento. En 333 a.C., Alejandro se enfrentó al ejército de Darío III, el rey persa, en la famosa batalla de Isos. Darío tenía un ejército mucho mayor, pero Alejandro no temía a la desventaja numérica. La batalla fue una de las más decisivas de la historia. Alejandro, con su valentía y estrategia, rompió las líneas persas y obligó a Darío a huir. Fue una victoria completa. Y tras la batalla, Alejandro se ganó la lealtad de varias ciudades de Asia Menor, que se sometieron a su mando. La victoria en Isos demostró la genialidad táctica de Alejandro. En lugar de confiar solo en la superioridad numérica, utilizó el terreno y la movilidad de su ejército para flanquear a los persas y causarles una derrota aplastante. La mente estratégica de Alejandro ya estaba tomando forma como una de las más brillantes de la historia. Tras su victoria en Isos, Alejandro marchó hacia Egipto, un territorio que estaba bajo el control persa.
Los egipcios, hartos de la opresión persa, recibieron a Alejandro como un liberador. En 332 a.C., fue proclamado faraón y, en agradecimiento, fundó una ciudad que llevaría su nombre, Alejandría. Esta ciudad se convertiría en un centro de cultura, arte y conocimiento en el mundo antiguo. El acto de fundar Alejandría mostró el deseo de Alejandro no solo de conquistar, sino de crear un legado perdurable. La ciudad se convertiría en uno de los más grandes centros de aprendizaje del mundo antiguo, albergando la famosa Biblioteca de Alejandría y convirtiéndose en un símbolo de la fusión de la cultura griega con las tradiciones del Oriente. El 1 de octubre de 331 a.C. se libró la batalla de Gaugamela, uno de los enfrentamientos más grandes y decisivos de la historia. Darío III, con su ejército de alrededor de 100.000 hombres, trató de frenar el avance de Alejandro hacia Persia. Pero Alejandro, con sus 40.000 hombres, demostró una vez más su genialidad táctica. Utilizó un terreno abierto para maniobrar sus fuerzas, creando una brecha en las líneas persas y dirigiendo un ataque directo contra Darío, obligándolo a huir. La derrota de Darío en Gaugamela marcó la caída definitiva del imperio persa. Alejandro, tras esta victoria, tomó la capital persa de Persépolis y la saqueó. La ciudad fue incendiada y el palacio de Darío III fue destruido. Con este acto, Alejandro no solo derrotó a Persia, sino que también envió un mensaje sobre su poder absoluto. En su búsqueda por conquistar más territorios, Alejandro llegó a la India en 326 a.C. Allí se enfrentó a uno de los mayores desafíos de su vida: el ejército del rey Porus, un monarca indio que poseía un ejército bien entrenado y un sistema de guerra sofisticado. La batalla de Hidaspes, libradas a orillas del río Indo, fue una de las batallas más complicadas de la carrera de Alejandro. A pesar de las dificultades, Alejandro logró una victoria decisiva, pero su ejército estaba exhausto y sus hombres, después de años de campaña, se negaron a avanzar más hacia el este. Fue la primera vez que Alejandro se enfrentó a la realidad de que no podía conquistar el mundo entero y tuvo que regresar. En 323 a.C., Alejandro regresó a Babilonia, donde planeaba una nueva campaña, posiblemente contra Arabia. Sin embargo, poco después de llegar a la ciudad, comenzó a sentirse mal. En pocos días, su salud se deterioró gravemente y murió a la edad de 32 años. Las causas de su muerte son un misterio. Algunos creen que fue envenenado, mientras que otros sostienen que murió debido a una fiebre, posiblemente causada por una enfermedad tropical. La muerte de Alejandro dejó un vacío de poder. Su imperio, que se extendía desde Grecia hasta la India, se desmoronó rápidamente, ya que sus generales lucharon por el control. Pero su legado perduró. Aunque Alejandro Magno murió joven, su legado sigue siendo uno de los más grandes de la historia. Su imperio no duró mucho, pero la fusión de culturas que promovió, el intercambio de ideas y el impacto que tuvo sobre las civilizaciones posteriores fueron inmensos. Alejandro no solo cambió el mapa del mundo conocido, sino que también dejó una marca imborrable en la historia de la humanidad. Hoy su nombre sigue siendo sinónimo de ambición y conquista, y su vida continúa inspirando a líderes, estrategas y soñadores de todo el mundo. Si te ha impresionado esta historia de determinación y poder, no olvides suscribirte y dejar un like. Alejandro Magno no solo conquistó imperios, sino que dejó un legado que sigue inspirando a generaciones.